Bienvenidas y bienvenidos. Quien les habla, Vanessa González y la doctora Marianela Maza, los acompañaremos en este trayecto formativo llamado Educación Ambiental Integral, alcance de su implementación en el aula. Comenzaremos con una breve reseña sobre la historia de la educación ambiental a nivel mundial y aclararemos algunos conceptos para proseguir hablando sobre la nueva Ley de Educación Ambiental Integral de nuestro país, sus contenidos y las formas de implementación en el aula. El medio circundante donde se desarrollan la mayoría de actividades humanas, socioculturales y naturales, es también el medio en el que se desarrollan en conjunto todos los procesos biológicos. Este medio circundante se conoce como medio ambiente e incluye el conjunto de elementos abióticos como el suelo, el agua, el aire, elementos bióticos, es decir, todas las formas de vida, animal, vegetal, microbiana, y las interacciones entre estos, lo cual contempla lo relacionado a la acción humana y su desarrollo. Todos los procesos biológicos relacionados con el desarrollo de la vida en la Tierra se dan en una pequeña capa de la esfera terrestre llamada biosfera, que es la envoltura viva del planeta. El medio ambiente constituye un sistema equilibrado en el que todos los elementos que lo componen se interrelacionan e interactúan entre sí, incluyendo los seres humanos. Sin embargo, las actividades y comportamientos de los seres humanos a lo largo de su historia y el desarrollo de sociedades humanas han traído consigo un desequilibrio que ha degradado el ambiente. En este aspecto se hace relevante la comprensión del impacto ambiental generado de la relación entre el hombre y su medio ambiente, que repercute contra la misma humanidad. Evidencia de esto son las problemáticas generadas por el avance de la sociedad, por ejemplo, la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la explosión demográfica o la sobreurbanización de los territorios, dando origen a conglomerados urbanos y suburbanos insalubres. Es importante tener en cuenta que estos procesos de evolución y desarrollo de las sociedades humanas modernas están regidos por factores sociales, económicos, políticos y culturales. Estos procesos de evolución y desarrollo de las sociedades humanas modernas están supeditados por factores sociales, económicos, políticos y culturales. Teniendo en cuenta esto, a grandes rasgos podemos clasificar los problemas ambientales de la siguiente manera. Según su origen, en naturales, humanos, rurales y urbanos. Según su escala geográfica, en locales, regionales, nacionales y globales. Según su escala temporal, en corta dilación, larga duración y permanentes. Y según su sistema económico, países desarrollados y subdesarrollados. Asimismo, se puede clasificar el impacto ambiental como positivo o negativo en términos del efecto resultante en el ambiente, directo o indirecto, si es causado por alguna acción del proyecto o es resultado del efecto producido por la acción, acumulativo, es el efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el presente. Sinérgico, se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. Residual, el que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. Temporal o permanente, si es por un periodo determinado o es definitivo. Reversible o irreversible, dependiendo de la posibilidad de regresar a las condiciones originales. Continuo o periódico, dependiendo del periodo en el que se manifieste. Históricamente, diferentes civilizaciones y sociedades han tomado acciones para el cuidado de su medio circundante y han hecho referencia al ambiente. Es formalmente la década de los 40 donde se acuña el término educación ambiental, en el marco de la Conferencia para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, de la recientemente creada Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. A partir del año 2000, la Organización de Naciones Unidas pone el énfasis en el desarrollo sostenible con enfoque integrador, fusionando el concepto de medio ambiente y el de desarrollo de los pueblos con tres elementos fundamentales: el social, el económico y el natural.
En el 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el periodo de 10 años que comenzó el 1 de enero de 2005 como la década de las Naciones Unidas de la Educación para la Sostenibilidad. Por ello, entre los años 2005 y 2014, la educación para la sostenibilidad debía contribuir con la formación de ciudadanos mejor preparados para enfrentar los retos del presente y del futuro, y con las habilidades para tomar decisiones responsables para crear un mundo más viable. Ya en el año 2015, los 193 Estados miembros de la ONU llegaron a un consenso sobre el documento final de la nueva agenda, en la que renovaron sus metas, objetivos y áreas de interés, llamada Transformando nuestro mundo, la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030. Esta agenda está centrada fundamentalmente en dos ejes principales para su desarrollo. El primero, la definición de los objetivos para el desarrollo sostenible, y el segundo, la implantación del programa El Hombre y la Biosfera. La Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030 plantea 17 objetivos para el desarrollo sostenible que pasarán a ser la referencia para un nuevo tipo de desarrollo. Y aunque la educación ambiental está presente de forma transversal en todos los objetivos de desarrollo sostenible, es el núcleo del objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Lo que implica garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Además, en un sentido amplio, está implícito que, para el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, la educación ambiental es una herramienta transversal con la que cuenta la sociedad para alcanzar estos objetivos. La transversalidad que ofrece la educación ambiental hace posible abarcar todos estos retos desde un único espacio, buscando relacionar a la sociedad con las acciones necesarias para alcanzar la sostenibilidad. Según la UNESCO, la educación con miras hacia el desarrollo sostenible pretende promover la educación como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar a todos los niveles, intensificando igualmente la cooperación internacional a favor de la elaboración y de la puesta en común de prácticas políticas y programas innovadores de educación para el desarrollo sostenible. Desde finales del siglo XX se inició un auge en la instauración de proyectos y políticas medioambientales, impulsando ideas educativas relacionadas con lo socioambiental, que han permitido considerar que tanto la educación académica como la no académica son indispensables para adquirir conciencia, valores, actitudes, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible. Como resultado se ha establecido que la educación para la sostenibilidad es el pilar para la búsqueda de soluciones ante la crisis ambiental y que es obligación que, para todos los niveles y en todos los ámbitos, formal, no formal e informal, la educación ambiental se reoriente hacia una aproximación holística dirigida a la sostenibilidad, concepto que no solo implica conocimientos acerca de cómo cuidar y usar adecuadamente los recursos del medio, sino también cómo abordar temáticas como la pobreza, la salud, la seguridad alimentaria, la democracia, el respeto de la diversidad cultural y los derechos humanos. La educación ambiental en Latinoamérica. Históricamente, durante el siglo XX, la educación ambiental fue un área centrada marcadamente en la conservación. Este hecho dificultó la inclusión de sus aspectos socioeconómicos. Sin embargo, en el nuevo milenio, desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha dado una aparición tardía de la implementación integral de la educación ambiental en países en vías de desarrollo, particularmente en Latinoamérica. Esto debido a la inclusión necesaria de un enfoque articulado hacia lo social, punto fundamental para que se evidencien manifestaciones prácticas que evidencian la implantación del nuevo paradigma de la sustentabilidad para el cumplimiento de los objetivos hacia 2030. En América Latina, los proyectos de educación ambiental son apoyados por una enorme variedad de organismos internacionales y fundaciones como la UNESCO, el PUNBA, la UNICEF y otros. En nuestro país, en los últimos años, se han fomentado diferentes iniciativas para la implementación de la educación ambiental de manera formal y no formal,
impulsando legislaciones encaminadas a promoverla en todos los ámbitos de la sociedad. El 3 de junio del 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina, Ley 27.621, que establece como objeto, en su capítulo 1, el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. En cuanto al marco normativo preexistente, este capítulo refiere, además, a lo contemplado por la Ley de Educación Nacional del año 2006, que, en su artículo 86, expresa: el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, dispondrá las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades, con la finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad biológica, que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. Y a lo referido por la Ley General de Ambiente del año 2002 en su artículo 8, que incluye a la educación ambiental como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental. La Ley 27.621 establece las definiciones de la educación ambiental integral: Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en las Universidades Argentinas, Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral, Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral y Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral. Estructura de la ley. En el primer capítulo se detallan, como antecedentes a la presente ley, las siguientes normas: la Ley Régimen de Gestión Ambiental del Agua del año 2002, la Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios del 2004, la Ley de Bosques Nativos del año 2007, la Ley de Glaciares del 2010, la Ley de Manejo del Fuego del 2013 y otros tratados y acuerdos internacionales. En el capítulo 2, esta ley define a la educación ambiental integral como un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como un proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. Busca el equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común. En este contexto se considera la educación ambiental como un proceso fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía. El capítulo 3 describe a la educación ambiental como proceso permanente, integral y transversal, y además enumera los principios que fundamentan la ley. Ellos son: A. Abordaje interpretativo y holístico. B. Respeto y valor por la biodiversidad. C. Principio de equidad. D. Principio de igualdad desde el enfoque de género. E. Reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos indígenas. F. Participación y formación ciudadana. G. El cuidado del patrimonio natural y cultural. H. La problemática ambiental y los procesos sociohistóricos. I. Educación en valores. J. Pensamiento crítico e innovador. Y K. Ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano. Para la implementación de la norma,
El capítulo cuarto establece la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral como el instrumento de planificación estratégica y aplicación de la política de educación ambiental a nivel nacional, y las estrategias jurisdiccionales de educación ambiental integral a nivel provincial y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ley de Educación Ambiental Integral incorpora en el artículo 6 de este capítulo cuarto un compromiso ambiental intergeneracional, estableciendo que cada jurisdicción deberá disponer la modalidad de implementación en la agenda educativa del espacio institucional dedicado a la educación ambiental a través de la promoción de una acción comunitaria. Queda en evidencia de esta forma la perspectiva integral y transversal de la ley. En el capítulo 5 se define la creación, funciones y composición de la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, CNAI, por medio de la cual se hará operativa la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, ENAI, siendo esta articulada de forma interministerial, interjurisdiccional e intersectorialmente y asistida por un consejo consultivo integrado por organizaciones de la sociedad civil. El capítulo 6 trata el derecho a la información, estableciendo que se garanticen todas las políticas, acuerdos y acciones derivados de esta ley, el régimen de libre acceso a la información pública ambiental y el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Por último, nos gustaría destacar que el capítulo 7 de la Ley de Educación Integral incorpora en el artículo 92, que establece los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones de la Ley de Educación Nacional, el inciso G, que queda redactado de la siguiente forma: la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños. Marco pedagógico de la implementación de la educación ambiental. En el marco de esta ley se espera la generación e implementación de programas y la elaboración de recursos didácticos para que los diseños curriculares incorporen la educación ambiental, en concordancia con lo previsto en los núcleos de aprendizaje prioritarios. Para una implementación integral de la educación ambiental es necesario comprender que ésta debe tender a integrar saberes como medio para comprender lo ambiental como una totalidad. Este planteamiento integrador se aparta de la fragmentación de conocimientos en disciplinas aisladas y sirve como medio para comprender los desafíos medioambientales actuales. Por esto es que la inclusión de contenidos transversales tendientes a la comprensión de que todos los seres son parte del ambiente implica una formación con visión de responsabilidad socioambiental que incluye conciencia sobre la importancia de la participación ciudadana para la administración, uso y distribución de los bienes del planeta con criterios de sustentabilidad. Teniendo en cuenta que la implementación de la educación ambiental integral es un proceso contextual que adquiere matices particulares dependiendo de dónde se desarrolle, tomemos en cuenta los siguientes ámbitos del conocimiento. En el ámbito de las ciencias, la educación ambiental se enfoca en las ciencias biológicas, químicas y particularmente la ecología, con el propósito de motivar conductas favorables a la conservación y el mejoramiento del entorno, conociendo los componentes del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales que existen en él, de manera de hacer su aprovechamiento sostenible. Estos conocimientos permiten describir situaciones ambientales, identificar problemas relacionados con el ambiente y tomar decisiones encaminadas a su conservación y preservación. En el ámbito histórico, se precisa promover el conocimiento de la historia ambiental mediante la vinculación e interrelación de los hechos históricos. Este proceso educativo tiene como objeto, desde los diversos contextos históricos, motivar la reflexión y enseñar a discernir mediante el aprendizaje de errores y aciertos, permitiendo a las personas conocerse y reconocerse como actores de la historia. En cuanto al ámbito geográfico, la educación ambiental permite el entendimiento del comportamiento de las variables ambientales mediante un análisis integrado del paisaje, zona o espacio afectado por una problemática ambiental. Esto conlleva un conocimiento intrínseco del ambiente circundante y a sus características geográficas. La geografía brinda recursos para el conocimiento de problemáticas de diferentes escalas: local, nacional, regional
y mundial, pudiendo avanzar, comprender y explicar diversos espacios y situaciones geográficas, observando su evolución y cambios. En el ámbito social se deben tener en cuenta los aspectos socioambientales de las personas, los grupos y las comunidades, y conocer cómo son afectados y o beneficiados de las transformaciones del entorno físico y cómo el desarrollo de las sociedades interviene en los espacios ambientales. Para finalizar, nos referiremos al ámbito ético, que se debe encaminar desde lo escolar, introduciendo a los estudiantes a adoptar actitudes y comportamientos consecuentes a los principios de preservación y conservación ambiental, con un enfoque hacia la responsabilidad, solidaridad y respeto de todas las diferentes formas de vida y a las diferentes formas de concebir y actuar en el ambiente. Debido a esto, surge la necesidad de profundizar el análisis del abordaje de la educación ambiental desde los lineamientos curriculares, los valores y actitudes que se promueven y los enfoques que orientan las prácticas hacia diseños didácticos basados en la problematización de conflictos reales, situados e históricos, que involucran a los estudiantes como parte de la sociedad en que viven, lo que otorga un nuevo sentido a las actividades. Cabe tener en cuenta, además, las concepciones de ambiente involucradas. El concepto de ambiente o medio ambiente ha evolucionado desde nociones generales como todo lo que nos rodea hacia definiciones que equiparan el ambiente con la naturaleza, tales como el mundo que nos rodea, en que vivimos y del cual tomamos las sustancias necesarias para la vida es el medio ambiente. Este concepto equivale al de naturaleza. Y, más recientemente, con concepciones basadas en los elementos físicos, químicos y biológicos, como la siguiente: el medio ambiente es el conjunto de aquellos elementos químicos, físicos y biológicos con los cuales los seres vivos interactúan. Es decir, se tratan de concepciones naturalistas donde se destacan los procesos naturales, los ecosistemas, la acción humana sobre la naturaleza y las consecuencias derivadas de esas acciones. Sin embargo, en los últimos años nos dirigimos hacia concepciones más amplias que incluyen la dimensión sociocultural con sus aspectos políticos, económicos, históricos y territoriales, interactuando entre sí, comprendiendo al ambiente como un sistema dinámico y complejo, resultante de la interacción entre los sistemas socioculturales y los ecosistemas. Por todo esto, hablar de ambiente implica una concepción dinámica, cuyos elementos básicos son una población humana con elementos sociales, sus diferentes maneras de organización y todo lo producido por el ser humano, un entorno geográfico con elementos naturales y las interacciones entre esos elementos. En definitiva, se avanza hacia el estudio del medio ambiente desde una visión holística, en la cual se abordan las relaciones entre el comportamiento de los elementos de la naturaleza, físicos, químicos y biológicos, con el ser humano y la sociedad, como estructura política, social y económica. Entonces, cuando hablamos de ambiente, nos referimos a un sistema complejo que se encuentra en equilibrio entre lo biológico, el desarrollo humano y las instituciones sociales, para lograr una mejor calidad de vida y desarrollar las potencialidades productivas desde una perspectiva sustentable sin dejar de lado la impronta cultural que cada población posee. En el documento preparado por el Ministerio de Educación de la Nación, Educación Ambiental, Ideas y Propuestas para Docentes, se establece que para poder relacionar los elementos del ambiente se debe tener en cuenta lo que aporta el enfoque sistémico, un enfoque interdisciplinario que se basa en la comprensión de la reciprocidad de todas las disciplinas y la necesidad de su integración. Por último, Rivarola y colaboradores en el año 2013 enuncian que se hace necesario volver a aprender sobre lo ambiental, focalizando en particular en otras lecturas del contexto y la historia de las prácticas socioculturales, en las ideologías que sustentan y la capacidad política de actuación humana, cuestiones que contribuyen a perfilar las identidades y los vínculos con lo ambiental y que además le otorgan una nueva lectura al diseño didáctico. Por todo esto, y con la mirada en el mañana, se busca que las prácticas docentes incorporen situaciones y problemas ambientales globales y locales
que reclaman nuevas conceptualizaciones, creatividad metodológica y un enfoque transversal, pero sin quitar espacio para su abordaje en cada disciplina específica, teniendo presente el camino hacia la sustentabilidad. Esperamos que esta temática haya sido de su interés. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.